lo que voy a hacer en la clase de hoy es, en una reunión, supongamos una reunión y media, como para hacer algún ejemplo, les voy a explicar lo que conecta las integrales dobles con las integrales de líneas, como para entender por qué estas dos cosas tienen algún tipo de conexión, que es el teorema de Green o teorema de Gauss-Green, según los libros. Y esto, como se llama, es digamos, la primera parte. Y después me hacen consultas de lo que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Ahora, Clau, para que a los chicos les quede claro, esto no entra en el tercer parcial, pero sí entra en el final. Perfecto. ¿Va bien? ¿Quedó clarito? Sí, ahora sí, no sí. se les va a tomar el miércoles, chicos, pero sí es un tema de final, ¿eh? Después si uno se los toma en el final, no empiezan, ¡ay, no sabemos! No. ¿Quedó clarito? Igual, Chicos, igual Sí, de sí. paso, mientras que hacemos algún ejemplo del teorema de Gauss-Green, están repasando los temas que tienen que las ver con dos el cosas, parcial. exactamente. Así que no es que estoy explicando una cosa que Perdón, ¿qué es el teorema de Gauss-Green? ¿Tiene que ver con las integrales triples? Por eso es lo que no toman y se toman el... no con las integrales dobles. Justamente con las dobles. Con las dobles. Ah, entonces lo que se toma en el final, que no se ve, bueno, esto sí, Gauss-Green y integrales triples, ¿verdad? Que eso lo tienen que estudiar solo los que quieran dar final ahora. Muy bien, arrancamos entonces. ¿Ven que puse de título? Es cortito esto. Relación entre la integral curvilínea que vimos en la unidad 9, ¿está bien? La integral de línea, un campo escalar, y una integral doble, lo que vimos la última semana. En estas dos últimas unidades hemos estudiado las integrales curvilíneas, las integrales de línea, también llamadas curvilíneas, y las dobles. Aparentemente estos conceptos no tienen una relación entre sí. Esto no es así, el teorema de Green, o a veces llamado de Gauss-Green, vincula estos dos conceptos con un teorema que dice lo siguiente. Sea un campo vectorial F con su dominio en R cuadrado, sea un campo vectorial de R cuadrado en R cuadrado, cuyas componentes son P de XY, Q de XY. Y ambas componentes son campos escalares que tienen derivadas parciales continuas. ¿Sí? ¿Se acuerdan allá? Clase C1 son las componentes. Sus derivadas parciales son continuas en un recinto R. Plano, el recinto está en el dominio de cada una de las funciones. Y se hace la frontera de ese recinto. Miren el dibujito. Tengo el dominio del campo vectorial, R es el recinto y C es la frontera. Tanto el recinto como la frontera están incluidos en el dominio del campo vectorial. La curva C, que es frontera de la región, tiene que ser una curva simple, cerrada y suave. A ver qué eran estas cosas. Bueno, que sea cerrada significa que el punto inicial y el punto final era lo mismo. Que sea suave, ya habíamos visto que era una curva suave, era aquella cuyo vector derivado no se anula en todo el intervalo. Y que sea simple significa que no se corta a sí misma, ¿no? Un 8 no podría ser. Puede ser una curva cerrada, un 8, ¿bien? Pero no es una curva simple o suave a trozos. Entonces, lo que dice este teorema es esto, miren, que la integral sobre la frontera, sobre la curva C del campo vectorial diferencial de R es igual a la integral doble sobre la región R que encierra la curva C de la derivada de Q respecto de X menos la derivada de P respecto de Y. Q y P son las componentes del campo vectorial. O sea, lo que hace el teorema de Gauss-Green es conectar una integral curvilínea sobre una curva cerrada de un campo vectorial con una integral doble. Bien, conecta las dos integrales que aprendimos. Una integral curvilínea en un campo vectorial la plantea igual a la integral doble. La demostración de este teorema no es difícil, si quieren la pueden leer, en todos los libros está hecha. Nosotros nos vamos a focalizar en cuáles son las hipótesis para aplicar, algún ejemplo. Profe, disculpe, ¿puede repetir lo que leyó arriba? Sí, de vuelta. Mira, sí. F es un campo vectorial de R cuadrado en R cuadrado. Acordate que hacían los campos vectoriales. Toman puntos X, Y de su dominio y los asignan a un WZ, ¿bien? Mediante estas funciones.
P de XY es la imagen de la primera componente, Q de XY es la segunda componente. O sea, a cada par ordenado XY del dominio del campo le asigna un par ordenado que lo podemos llamar PQ. ¿Bien? ¿Qué exijo a este campo vectorial? Que las derivadas de los campos escalares P y el campo escalar Q, o sea, las derivadas de las componentes, sean continuas. ¿Bien? Y lo que plantea este teorema es una relación entre la integral del campo vectorial sobre la frontera de la región, o sea, integra el campo vectorial F sobre C. ¿Quién es C? La frontera de la región. Fíjense que acá está el dibujito. La integral. Ay, esperen que si tengo habilitado eso, no puedo escribir. Plantea esto, la integral. Hasta recién me escribió el lápiz y ahora no me escribe. Está escribiendo. La integral sobre cerrada. ¿Por qué cerrada? Porque la curva es una curva cerrada. Del campo vectorial F dice que es igual, no importa, no escribo con el a una integral doble sobre la región R. ¿Quién es la región R? La región que está ahí, que encierra la frontera, digamos. O al revés, que la integral doble sobre R es igual a la integral curvilínea sobre la frontera. Eso es lo que dice el teorema. ¿Va bien? Ahora vamos a ver unas notas y hacer ejemplos, porque la idea es, primero, recuperar los conceptos tanto de integral curvilínea de un campo vectorial como de integral doble, que son las cosas que van a entrar en el examen, y en el medio incluir este teorema. Bueno, se me tildó el Word, claro, porque antes di clases sin el Word. Wait, esperen un minutito. En la clase anterior no tuviste problema, Clau. Porque di clase de consulta nada más. Ah. Y entonces no estaba usando la computadora, ¿entendés? No trabajé sobre un documento. Muy bien. Buenas, Davor, Romina, Matías, ¿cómo andan? Que no los vi entrar. Esperen un segundito a ver si puedo activar. Bánquenme, cierro y abro. Ahí empezó a abrir de vuelta. Bueno, cuéntenme algo. ¿Tienen dudas? ¿Están estudiando? ¿Tienen preguntas sobre las dobles, las curvilíneas, las parametrizaciones? Yo más sobre dobles, profe. Me tiene... Sí, sí. Esperen que no me deja abrir. Sobre el trabajo práctico, uno me mandó, Cristina, que había un montón de errores, no sé si está acá la chica, me mandó un mail y yo le decía que mandara las preguntas por el foro. Me dijo que había un montón de respuestas mal y que a mí no me preocupan las respuestas. Chicos, pregunten por el foro y nosotros si están mal decimos que están mal. ¿Qué problema hay? ¿Pero de este curso o del B, Clau? No, de este fue. No, el B no llegó a dar dobles. Llegó a dar curvilíneas nada más. A ver si lo puedo abrir el documento. Si no, invento la clase. El año que viene empiezo con computadora nueva, no se preocupe. Le voy a pedir a Papá Noel que me regale una computadora. ¿Qué va a hacer? No, yo lo que está, esperemos que no pase lo mismo que este año. Pero si llegara a pasar lo mismo, me voy a comprar lo que te regalaron a vos. Ah, ¿una guaco? La pizarrita. Es una cosa interesante. Bueno, a ver. ¿Ahí lo están viendo? Sí. Esperen que lo guardo de vuelta. Ahí dice recuperado. Sí, que recupere todo, por favor.
pero no me deja ver compartir, ¿eh? No se puede minimizar. Justo tenía que pasar hoy. A ver ahí. ¿Ahí lo ven? Díganme. Ahí se ve, sí, Clau. Sí, profe. Bueno, a ver si puedo usarlo, ¿no? Claro, no di clase desde Se que... suspende el examen por problemas técnicos. ¿Cómo? No, quédate tranquilo que el examen no se suspende por problemas técnicos. Bueno, no me deja escribir. Vamos de vuelta. Compartir pantalla. Cosas que Igual, podrían pasar. marcalo sin la pizarrita. Sí, lo voy a marcar sin la pizarrita. Así, no, lo voy a marcar acá. Bueno, acá está, ya está. ¿Va bien ahí, chicos? No, lo que voy a hacer es usar el Zoom, no voy a usar el Word y chau. Así que total queda grabado, chicos. A ver, ¿qué dice? Dice que la integral sobre la frontera C, como es cerrada esa frontera, es una integral cerrada. Del campo vectorial diferencial de R va a ser igual a la integral doble sobre la región R. ¿Quién es la región R? La región cuya frontera es la curva C, de la derivada de Q respecto de X menos la derivada de P respecto de Y, diferencial de X, diferencial de Y. ¿Quién es Q y quién es P? Las componentes del campo vectorial. Bien, me vincula, miren lo importante que tiene de este teorema, me vincula una integral doble con una integral de línea, que nosotros hasta ahora las veíamos como estamentos distintos de la matemática, ¿no? La integral de línea trabaja con un campo vectorial e integra sobre una curva. En un caso calculo la integral de un campo sobre una curva, y en el que no tiene por qué ser cerrada. Para el teorema de Green sí, pero la curva podría ser una curva abierta. Y lo que hace es vincular la integral de línea de un campo vectorial con una integral doble que me cambia la función, ¿no? La integral de línea hace una integral del campo vectorial con una integral doble. Muy bien. Algunas observaciones, dos hipótesis y nos ponemos a hacer algún ejemplo. Primera observación, nota 1. Una curva C es cerrada si el punto inicial es igual al punto final. O sea, el punto inicial y el punto final coinciden. Una circunferencia, una elipse. ¿Bien? O sea, el R de A y el R de B son iguales. Y es simple si no se corta a sí misma. ¿Qué quiere decir que no se corta a sí misma? Acá está puesto matemáticamente que si T1 y T2 tienen la misma imagen, ¿está bien? Fíjense que dice acá, la curva evaluada en T1, la parametrización de la curva en T1 es igual a la parametrización de la curva en T2, entonces T1 y T2 tienen que ser iguales. O sea, solamente voy a tener puntos donde la curva se corta a sí misma si son puntos iguales. Esto que les decía, una curva, un 8, que podría llegar a ser una curva cerrada, no es una curva simple. Y yo no puedo aplicar el teorema de Gauss-Green a una curva que es un 8. Lo puedo aplicar en una elipse, en una circunferencia, en un cuadrado, en cualquier curva que sea una curva simple. Nota 1. Nota 2. El teorema supone dos hipótesis importantes. Uno les pone nombre. No, profe, esto de curva simple, Sí. no lo vimos, la primera vez que lo vemos, ¿no? Sí, exactamente. Sí, es una curva. Y es lo único que considera una curva simple, que no se pise. Que no se corte a sí misma. ¿Está bien? Un lazo no es una curva simple. La letra gamma no es una curva simple. No importa si es cerrada. O sea, el concepto de ser simple es una curva que no se corta a sí misma. Estamos hablando de una curva, no de una Una función. curva. Sí, Una curva. una curva cualquiera. Esto no es una curva simple. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se corta a sí misma. Clau, ¿le podés? Sí. Pero ya a mí me parece que esto alguna vez lo hablamos. Eso. ¿Qué? Ahí lo que dibujó Clau sería una curva abierta, no simple. Ahí está. ¿Ven que se cruza? Esta es una curva abierta, no simple. No simple. Después, el 8 o el símbolo de infinito. Es una curva Cerrada, no simple, porque se corta.
Bien, sobre esta curva, esta es una curva simple y abierta, y esta sería una curva simple y cerrada. ¿Va bien? Por ejemplo, si yo recorro 2 veces una circunferencia, no es una curva simple. Ahí está, Porque muy paso bien. 2 veces por el lugar. Paso 2 veces por el mismo lugar. ¿Está? Sí, también por eso no se ponía de los dos lados mayor o igual, porque si el mismo punto no lo puedo llamar 0 y 2pi. Perfecto, muy bien. Sí, Pero si es tendría que ver con cerrada, esto. sí. Ojo, si es cerrada, en 0 te va a dar lo mismo que en 2pi la circunferencia. Claro, pero podíamos en uno abierto y en otro Sí, pero cerrado. para simbolizarlo no puedo poner menor igual de los dos lados, mayor igual y menor igual de los dos Si lados. es cerrada, la tenés que poner con el menor igual y el mayor igual. Porque Pero no de los dos lados. si no, no la cerrás. Claro, para poder Tenés cerrarla, un el punto punto que inicial y el poner punto los final dos, tenían que no la coincidir, cerrás. ¿no? Están puntitos los dos, pero que se superponen. Pero no era que el igual se ponía a un lado solo. Pero escucha lo que te voy a decir. Mira lo que dice acá. Una curva es cerrada si el punto inicial y el punto final coinciden. Atento, ¿eh? Lo que voy a decir. Si el t está en el intervalo AB, ¿qué tiene que pasar? Que la imagen del A y la imagen del B sea la misma. Si vos no, por ejemplo, vamos a pensar en una circunferencia, 2 coseno de t, 2 seno de t, ¿va bien? Si vos tomaras el t en el intervalo 0, 2pi y el 2pi lo dejas afuera, no cumple esto. La imagen del 0 te daría el punto inicial y como la imagen del 2pi, que sería el punto final, vos no le permitís calcularla, no sería una curva cerrada. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Lo pongo en un ejemplo bien concretito. Para que la curva sea Sí, cerrada, vale la aclaración. ¿eh? Sí, sí, vale la aclaración. Porque es bien fácil el ejemplo, 2 seno de t. ¿Qué necesito? Que el t esté en un intervalo cerrado. Entonces yo digo, el t lo tomo en el intervalo 0, 2pi. Si yo lo pusiera abierto el 2pi, te lo quiero mostrar, no sería cerrada, porque vos necesitas que el punto inicial, ¿quién sería el punto inicial? El r de 0, te dé igual que el punto final. El r de la A tiene que darte igual al r de B, o sea, al r de 2pi. Y si yo no puedo calcular el R de 2pi, porque acá lo dejo abierto, no cumple la condición para ser cerrada. ¿Entendés? Necesito que el 2pi esté incluido. Bien, de este modo te va a pasar, porque tanto el R de 0, 2 coseno de 0 va a dar el punto 2 y 2 seno de 0 va a dar 0. Para el 0 y para el 2pi, quiero decir, ¿no? Está, y entonces ahí cumple ser una curva cerrada. Bien, Santi, esto era lo que te contestó la profesora. Si no cumpliría, nosotros lo que hacíamos era para la parametrización lo hacíamos distinto, pero acá vos necesitas que sea cerrada, o sea, que la imagen del punto inicial del recorrido del t sea igual a la imagen del punto final. Bien, ahora, otra cosa que dijo Cristina y que por ahí no prestaba atención. Si yo pusiera entre 0 y 4pi, 0 y 4pi, también cumple que la imagen del 0 y la imagen del 4pi me dan iguales. ¿Esa curva es cerrada? Sí, pero no es simple, porque repaso 2 veces por la misma curva. ¿Entienden la diferencia? Si yo tomo la misma parametrización, 2 coseno de t, 2 seno de t. Me acabo de dar cuenta que el lapicito empezó a andar solo ahora. 0,4pi. Si yo hago R de 0 y R de 4pi, ¿Lo está escribiendo usted? ¿sí? Me da de vuelta el punto 2. Sí. ¿Está? La curva es cerrada. ¿Está bien? La imagen del 0 y la imagen del 4pi me da del punto 2, 0. O sea, parto y termino en el mismo lugar. La curva es cerrada. Pero la recorrí 2 veces a la curva. O sea, por todos los puntos pasé 2 veces. ¿Bien? Porque, ¿qué hice? Di una vuelta y después di otra vuelta. Esta curva no es una curva simple. ¿Por qué? Porque hay un montón de valores de t distintos al principio y al final, tal que la imagen es igual y el principio y el final no es el mismo punto. Está esto que dice acá. R de T1 es igual a R de T2, sí, solo sí. T1 y T2 son iguales para todo T1 y T2 distinto, fíjate, del intervalo abierto, distinto del principio y del final, porque en el principio y el final te tienen que dar iguales. ¿Está? ¿Bien?
Santi y los demás, ¿no? Por supuesto, porque explico para Sí, todos. me queda quizá algo, pero bueno, sí. Porque, ¿qué es? Que no pise un punto 2 veces. Porque una vez lo puedo pisar para que se cierre. O que no pise 2 puntos. No entiendo bien cuál es Exactamente. la- Por Escúchame, se te ejemplo, muy superpone bien. todo 2 veces. ¿Cómo Santi, duraron las dos juntas y no las entendí? pasar 2 veces es como tener 2 circunferencias superpuestas. En No, el sí, punto Cristina, esto lo entiendo, pero ¿qué me dice que una curva suave eso no es? Porque yo en el 8 no paso 2 veces por la misma circunferencia. Sin embargo, no es. ¿Por qué? Porque piso 2 veces el mismo punto, no una. Porque en la circunferencia, el mismo punto lo piso 2 veces y no pasa nada. Pero en el 8 lo pisaría 3 veces. Eso es lo que no me queda claro. Pero bueno, sigamos. No, pero escúchame. Cuando vos tenés ahí el 8 o el infinito, que es la misma historia, Claudia, marcale con color, por La ejemplo, única diferencia que hace el 8 con la circunferencia puntos. es que el punto inicial, en vez de pisarlo 2 veces, lo pisa Color 3. rojo, un puntito. Cristina, ¿me entendió lo que dije? Escúcheme. La única diferencia que hay entre el 8 y una circunferencia es que el punto inicial, en vez de pisarse 2 veces como en la circunferencia, se pisa 3. No, Pero mira, Pero se refiere a que no se corten en un punto, me parece. Pero al ser una circunferencia se va a cortar no. en todos A los ver, puntos. escucha, Que no es escucha, la muy circunferencia en bien. sí. Está escucha, bien, no Santiago, importa, para lo que quieren yo explicar parto se de entiende. A acá. mí no me queda bien claro. A mí no me queda demasiado claro la definición de una curva suave, qué es lo que la define a una curva No, suave y qué es la diferencia de una circunferencia que no se pasa 2 veces. Si Pero no estás- importa, sigamos porque para el hecho sirve ya lo que entendí. Ay, bueno, mezclaste cosas, Santi. primero, Bueno, primero, espera que quiero tranquilizarte y te contesto porque no es difícil. La curva es simple, ¿bien? Una curva es simple. Olvídate que fuera la parte que sea cerrada, ¿va bien? Simple, sí. ¿Cuándo es simple? Cuando no se corta a sí misma, ¿va bien? Una curva es simple cuando no se corta a sí misma. Esa sería la definición de curva simple. Dice, una curva es simple si no se corta a sí misma nunca. Esto no puede pasar. Esto acá. Esto no es simple. ¿Por qué? Porque arranque de donde arranco. Arranco de acá y la recorro acá, se corta. Arranco de acá, la recorro acá, se corta. Pero supongamos que arranques acá. Arrancás acá, la recorres en este sentido, se corta. Bien, eso no es simple. Entonces vayamos a la circunferencia. La circunferencia. Arranca acá. Bien, arranca acá y termina acá. No importa dónde arranca, este es el punto inicial. La recorro para este lugar. Entonces vos me decís termina acá. Y vos podrías decirme, pero si se pisa el punto inicial y el punto final, es el mismo. Lo pongo en otro color como me había dicho, creo. Se corta también. Claro, entonces vos podrías decir que se corta. Ahora lee lo que dice acá. Mirá, mirá lo que dice. Es simple si no se corta a sí misma. La imagen del T1 es igual a la imagen del T2, o sea, 2 puntos tienen la misma imagen, siempre y cuando el T1 y el T2 sean puntos de un intervalo abierto AB, no del cerrado. No importa dónde empezaste. O sea, esta curva está parametrizada con el T perteneciente a un intervalo cerrado AB. no Pero vos incluye el punto planteás inicial y esto final. en el abierto, o sea, excluís el punto inicial y el punto final, como le estás diciendo. Mira, yo no quiero que se toque a sí misma en ningún otro punto, excepto en el principio y en el final. Ahí podrían tocarse. ¿Está? ¿Entendés? Sí, La circunferencia, ¿por qué no cumple esto de que se toca a sí misma? Porque el arranque de donde la arranques empieza, termina. Entonces uno podría decir, pero esa se corta a sí misma o se toca a sí misma en el principio y el final. Pero justo la definición excluye el comienzo y el final. Te dice que se puede... No, podría ser una que no sea una circunferencia, podría ser un garabato y de repente va a cortarse, pero en vez de cortarse se toca y no sigue. Yo te hago un Un garabato. garabato con Un cola. garabato, ahí. Esta es una... No, un garabato con cola, que siga de uno de los lados. ¿Esto No, querés? eso no. Un No, eso no garabato con vale. cola. Bien, ahí. ¿Eso querés? No. Lo tendría que dibujar yo para que se dé cuenta.
Pero no Sí, importa. ¿qué cosa? O sea, A donde ver, se va a cortar termina. Es la E, por ejemplo. Una E. una E. ¿Esto? Por ejemplo, vale, porque toca. No, una E sin que Pues, siga. Una E sin que siga. ahí, ¿qué decís? Exacto. Un 9. Bueno, pero escucha una cosa, esto. Vale. No es el punto final ni el inicial, se corta esa. Es igual que una circunferencia, pero al Yo no te ser el pregunto a final ni vos, el no vos a inicial, mí. se está Escúchame, cortando. ¿es simple o no es simple para vos? Esta, así como me la hiciste dibujar. ¿Es simple? Y Esta, no, ¿eh? no es simple porque el que se toca no es el final, puede no ser el final o inicial. Pero vos la ves que se toque, yo no la dibujé que se tocaba. No, no, yo digo un 9 que se toque, que donde empieza, donde termina, Termina de termina. cerrar. Ah, y vos decís que Cerrada, ahí termina. esa termina. Esa no es Es como simple. una circunferencia porque tiene un solo punto que se toca. Si empieza pero no termina ahí, No, no es no es simple simple. esa. Se No es corta. simple. Porque conseguiste un T1 Perfecto. y un T2 donde se toca a sí misma. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Esa no es simple. Donde la arranques no es una curva simple. No, porque no es el final inicial, está bien. Exactamente. ¿Bien? Muy bien. Sigamos ahora, pobre tus compañeros. Nota 2. El teorema supone dos hipótesis. Dos hipótesis. Y pobre de mí también, ¿eh? Porque estamos explicando una curva simple cuando no sabíamos ni lo que era. Pobre de mis compañeros y yo. Muy bien para tus compañeros y para vos. Dos hipótesis. Hipótesis 1, geométrica. Una hipótesis geométrica. La curva C, que es frontera de la región, debe ser cerrada. ¿Va bien? Punto inicial igual a punto final. Simple, no se corta a sí misma. ¿Se acuerdan? Y suave, ¿qué quiere decir que una curva fuera suave o suave a trozos? Que fuera suave era que el vector derivado de esa curva fuera un vector distinto del vector nulo y continuo. ¿Bien? Una circunferencia es una curva suave, una elipse es una curva suave, el 8 es una curva suave, pero no cumple ser simple. ¿Va bien? Entonces necesito hipótesis geométrica. La curva tiene que ser cerrada, simple y suave. Y tiene que ser recorrido en sentido antihorario. Bien, no la puedo recorrer como quiero, la tengo que recorrer en el sentido contrario a las agujas de reloj. Siempre, importantísimo. Hipótesis 1 del teorema. Hipótesis 2 del teorema, una hipótesis más bien funcional, que hace referencia al campo vectorial. ¿Qué me exige el campo vectorial? Las componentes P y Q del campo vectorial tienen que ser clase C1. ¿Qué significaba esto? Que sus derivadas parciales tienen que ser continuas en la región R y en la frontera. ¿Bien? Nada más. El teorema lo que dice es estas dos cosas. Dice que la integral del campo vectorial F sobre la curva frontera, que tiene que ser suave, simple, cerrada y recorrida en sentido antihorario, es igual a la integral doble sobre la región R, cuya curva C es la frontera, de la derivada parcial de la componente Q respecto de X menos la derivada parcial de la componente P respecto de Y. Vamos a un ejemplo. A ver. Claro, las dos integrales, la doble y la vectorial, representan volúmenes. No, 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 no. no. Podría no Bueno, a representar ver, nada. podemos entender eso mejor gráficamente porque resulta también complicado entender. Ahí vamos. A ver, hagamos un ejemplo a ver si lo podemos Hay entender. muchos temas juntos, por eso. Sí, sí, Uno se Y además, pierde. ¿cómo se te ocurrió empezar a estudiar todo junto? Me vas a hacer enojar, ¿eh? ¿Cuántas veces te estuvimos explicando y vos te tenías que ir o tenías que estudiar otra materia, ¿eh? No es justo lo que estás haciendo. No se enoje, porque yo también estoy bastante enojado de estar estudiando estos temas y que me pongan una curva suave, explicarme un tema nuevo 2 días antes de un examen. Entonces no nos enojemos ninguno, vamos a tratar de entender todo lo que tenemos que entender y listo. Bueno, vamos. Consideremos R la región del plano limitada por estas curvas. Y igual x cuadrado, y igual 0 y x igual 2. Y igual x cuadrado es la parábola, y igual 0 es el segmento horizontal acá, y x igual 2 la recta vertical. Esperen que lo pongo acá, así les queda. Esto es x igual a 2, esto es y igual a x cuadrado, y esto es y igual 0. ¿Bien? Primera curva,
segunda curva, ven que la estoy recorriendo en sentido antihorario, y tercera curva. La región R la limita esa frontera, o sea, tengo 3 curvitas. C es la unión de esas 3 curvas. Es C1, unión C2, unión C3. ¿Quién es C1? Cualquiera de las 3, la que vos quieras. Podría ser esta C1, esta C sub 2, esta C sub 3. Evaluar la circulación del campo vectorial f de xy, x cubo más y cubo, primera componente, 3x cuadrado, a lo largo de la curva frontera R. O sea, me están pidiendo que yo, utilizando el teorema, ¿no?, de Gauss, que evalúe la circulación del campo a lo largo de la frontera y que lo haga mediante la integral doble sobre R de la derivada de Q respecto de X menos la derivada de P respecto de Y, diferencial de X, diferencial de Y. Yo les voy a mostrar las dos formas, o sea, voy a hacer la integral doble para evitarme hacer la circulación y después voy a hacer la circulación, para que vean por qué es más fácil hacer la doble que buscar la circulación del campo. Primero vamos a ver si cumple todas las hipótesis. Debemos verificar que se cumplan las hipótesis. Primera hipótesis geométrica. C tiene que ser una curva frontera cerrada, simple y suave o suave a trozos. En este caso, en el punto 2,0, en el punto 2,4 y en el punto 0,0 la curva no es suave, no hay vector tangente. O sea, a lo largo del segmentito horizontal la curva es suave, a lo largo del segmento vertical la curva es suave, a lo largo de la parabolita la curva es suave. No es suave ni en el 2,4, ni en el 2,0, ni en el 0,0. Por eso dice suave a trozos. Entonces C es la curva frontera de la región, cerrada, es simple, no se corta a sí misma y es suave a trozos. Y la voy a recorrer con orientación antihoraria. C es la unión de 3 curvas. C1 acá lo llamé porque lo hice yo, el segmento I igual 0, este que está acá en el horizontal, recorridos desde el 0,0 hasta el 2,0. ¿Cómo puedo parametrizar este segmento? La recta igual 0, la manera muy fácil de parametrizar. Al X lo llamo T y el Y es fijo 0. Y como todo punto de este segmento se mueve la X entre 0 y 2, digo que el T está entre 0 y 2. Estoy haciendo una parametrización que es re fácil. El segmentito igual 0. ¿Cómo lo parametrizo? Digo que X vale T. ¿Ven que puse? R1 de T, X vale T, Y vale 0. Y el T está entre 0 y 2. Parte C2, que creo que la van a haber llamado esta. C2 es el segmentito de recta vertical X igual a 2. Y la I vale T. No, lo voy a estornudar. Muy bien. Entonces, si voy a parametrizar esto, digo que X vale 2, un segmento de recta vertical, y la Y vale T. Y como T va desde abajo para arriba, porque crece desde abajo hacia arriba, el T se mueve entre 0 y 4. Fíjense, con T entre 0 y 4. Así que la segunda curva, que es un segmento de recta vertical, la parametrización de ese segmento es, la X es fija, siempre vale 2, y la Y es el parámetro, que lo llamo T, y el T se mueve entre 0 y 4. Y la tercera curva, que es frontera de esta región, que acá la llamaron C3, es la parábola, igual X cuadrado. ¿Qué harían para parametrizar? Es una función I igual F de X. ¿Cuál sería la parametrización usual? Después la veo. Si yo tengo que parametrizar la parábola I igual X cuadrado, lo más fácil es decir que X vale T y Y vale T cuadrado. Atiendan con lo que voy a hacer. Pero lo que yo haría es decir, bueno, el T está entre 0 y 2. Pero miren qué pasa con esto. Si yo parametrizo de esta manera, cuando calculo R de 0, me da el punto 0, 0. 0, 0. Y cuando calculo el R de 2, me da el punto 2, 4. O sea, salgo de acá y voy para arriba. Y eso no es sentido antihorario, eso es sentido horario en recorrido. Yo tengo que recorrer en sentido antihorario.
salir de acá, ir para allá, de acá para arriba, de arriba para abajo. Esta parametrización, que como parábola está bien parametrizada, no me sirve para recorrer esta curva según lo que me dice el teorema de Gauss. ¿Qué hacíamos? Si vos sabés parametrizar de una manera y querés cambiar la orientación, lo único que haces es cambiar el signo del parámetro. Es decir, en vez de parametrizar x igual t, voy a parametrizar x igual menos t. Si x es igual a menos t, y va a ser menos t al cuadrado, y esta parametrización lo único que cambia es que acá va a ir menos, porque total menos t al cuadrado es lo mismo que t cuadrado. ¿Qué va a pasar con el parámetro t? En vez de moverse entre 0 y 2, el t, como lo cambiaste de signo, ahora se mueve entre menos 2 y 0. Veamos si cumple. Si yo ahora calculo el R del valor más chiquitito de t, del menos 2, el opuesto de menos 2 da 2 y menos 2 al cuadrado da 4. Fíjense que la imagen del valor más chico de t me para acá arriba, que es donde yo tengo que comenzar el recorrido. Y el R de 0 va a ser menos 0, que da 0, y 0 al cuadrado, que da 0, que ese sería el punto final. Bien, acá la única complicación ni siquiera es que es difícil parametrizar, sino que hay que tener presente esto de que tengo que recorrer la curva en el otro sentido. Entonces, hipótesis geométrica. Todas las curvas las tengo que tener parametrizadas y tengo que recorrerlas en sentido antihorario. Bien, cuando yo hago una parametrización, la controlo, a ver si parto del punto que tengo que partir y llego al que tengo que llegar. Y la segunda hipótesis, que es funcional, habla sobre el campo, y el campo, fíjense que era un campo bastante fácil, x cubo más y cubo, 3x y cuadrado. Las componentes de este campo, la función p de xy y la función q de xy, son polinomios, sus derivadas parciales son continuas. El campo vectorial tiene componentes que estas dos funciones tienen, son polinomios de varias variables, su derivada parcial es continua. Así que, miren lo que voy a hacer. En lugar de calcular la integral de línea a lo largo del segmentito horizontal, del segmentito vertical y de la parábola, lo que voy a hacer es esta integral de x cubo más y cubo diferencial de x más 3x y cuadrado diferencial de y, la voy a hacer mediante una integral doble. ¿Qué integral doble? La integral doble sobre la región frontera, que es re fácil, de la derivada de q, que es este q, respecto de x, eso es 3y cuadrado, menos la derivada de p respecto de y, pero si derivo p respecto de y me queda 3y cuadrado. Fíjense qué barato me salió. ¿Quién sería la R? Mi región R. Mi región R sería esta acá, que es más fácil verla como tipo 1. ¿Qué digo para verla como tipo 1? Que la X se mueve entre 0 y 2 y la Y se mueve, entro de abajo hacia arriba, primero se encuentra con la recta igual 0 y después